El crédito documentario es una operación bancaria en la que el vendedor, quien usualmente es un exportador, asegura el cobro de su mercancía gracias a una garantía bancaria y el comprador, quien usualmente es un importador, asegura el recibimiento de su mercancía ya paga. Según Bancomext, la finalidad de este crédito es facilitar el comercio externo e interno y así eliminar la desconfianza y los riesgos que puedan existir entre comprador y vendedor. Este tipo de créditos se utiliza principalmente en el comercio internacional, donde la seguridad de cobros y pagos es menor. Aspectos importantes de los créditos documentarios. Los créditos documentarios desempeñan un papel muy importante en el comercio internacional, ya que mediante este instrumento los bancos facilitan la realización de pagos en las transacciones comerciales. De toda índole, pues aportan un elemento de confianza entre el comprador y el vendedor. Aspectos generales. Primero, es muy importante que la documentación que se envía del banco exportador sea exactamente la pactada con el banco importador. Segundo, el crédito documentario es especialmente adecuado para compraventas internacionales porque reúne características como que es irrevocable, existe independencia de las partes respecto a los bancos emisor y confirmador y posee carácter documentario, es decir, intercambio de documentos financieros o comerciales. En cuanto a desventajas y ventajas, la ventaja es la seguridad y la confianza que existe entre el comprador y el vendedor. Las ventajas: tiene un coste más elevado que otros medios de pago, el exportador puede tener alguna dificultad en la presentación de todos los documentos. Aspectos específicos. Primero, las normas que regulan el manejo de los créditos documentarios. Se trata de una recopilación o codificación de usos que realiza desde el año 1933 en que apareció la UCP 32, es decir, las reglas y usos uniformes para créditos documentarios. Periódicamente las normas han sido revisadas y actualizadas por los expertos de la ICC, Cámara de Comercio Internacional, dando en la actualidad a la UCP 600 con cambios donde se destaca la reducción del número de artículos de 49 a 39 y la opción por una redacción más clara y comprensible que sus antecesores. Segundo, características de los primeros convenios bilaterales de crédito recíproco. El convenio de pagos y créditos recíprocos de la ALADI opera desde el año 1966. Fue uno de los más importantes mecanismos en materia de integración regional, facilitando así el sostenimiento del comercio interregional. Aspectos importantes de los tipos de créditos documentarios. El crédito avisado en su mayoría de veces es pagadero en en las cajas corresponsal y el crédito documentario confirmado en su mayoría de veces es pagado en las cajas del banco confirmante. Estos dos tipos de crédito tienen grandes similitudes ya que únicamente pueden ser cobrados en las cajas del corresponsal. Es decir, que el banco deberá asumir los riesgos en la verificación de los documentos, el riesgo crediticio al momento de la confirmación del crédito y al momento del pago. Entre sus grandes diferencias podemos encontrar que el banco confirmante asume el riesgo del corresponsal desde el momento en el que se efectúa o se confirma el crédito y el banco pagador asume el riesgo desde el momento en el que se efectúa el pago. Este está en la libertad de decidir si paga o no paga. Además, sabemos que el crédito avisado puede ser cobrado también en las cajas o en las ventanillas del banco emisor. Crédito documentario restringido. Cuando el cobro de un crédito documentario puede efectuarse exclusivamente en un determinado banco corresponsal, este se considera restringido al mismo. Esta restricción puede ser implícita o explícita. Cuando un crédito documentario prevé el pago en cajas del banco corresponsal, en estos casos la restricción es táctica. Sin embargo, lo que puede determinar que el crédito es restringido o no es la cláusula de reembolso. Tipos de crédito documentario. Empecemos por el tipo de crédito documentario stand-by, que es un crédito documentario según el cual el banco se ve obligado a pagar por orden de un cliente una cantidad de dinero a un tercero. En dicho caso de que el cliente no cumpla con las obligaciones pactadas con el beneficiario, entonces esto también podrá llamársele una garantía disfrazada de crédito documentario. Tenemos que, según Bancoldex, una carta de crédito stand-by es una garantía bancaria que sirve para cubrir diferentes tipos de operaciones. Operaciones que generalmente son operaciones mercantiles, operaciones de comercio exterior, garantizar anticipos, licitación por manejo de anticipos, entre otras. Esta es emitida por un banco en el exterior y es recibida por un banco local. La carta de crédito comercial es un documento expedido a favor del vendedor autorizando giros que cubren el monto total de la mercancía enviada al comprador.
En este tipo de créditos no se utiliza banco corresponsal, sino que se dirige directamente al beneficiario. Aquí tenemos muchas ventajas, pero principalmente es que es más económico, ya que al prescindir de un banco corresponsal no se tiene que pagar las comisiones de este, y además le da mucha más libertad al beneficiario, ya que puede hacer y cerrar la negociación en cualquier banco de la plaza donde resida. Créditos con cláusula roja. Es un crédito documentario que permite al beneficiario obtener cobros anticipados antes del embarque a cuenta y riesgo del ordenante. Este tipo de carta de crédito solo se utiliza cuando el importador tiene plena confianza en el cumplimiento de las obligaciones por parte del exportador. Crédito doméstico. El crédito doméstico es un crédito de operaciones efectuadas en el ámbito nacional en vez de referirse al ámbito internacional. Es decir, este sirve como instrumento de pago en transacciones comerciales en las que el ordenante y el beneficiario se encuentran en el mismo país. Esta se define como una orden condicionada de pago que emite una institución de crédito, es decir, el banco emisor, por cuenta y orden de personas morales, el comprador u un ordenante, a favor de otra, es decir, del vendedor.